De hecho, observaremos el suelo que está alrededor de los incendios forestales en toda nuestra región. Vertieron más de 8 millones de abejas en el abrasador desierto de Nevada. Abejas y el esfuerzo en marcha para ayudar a estos polinizadores. Mary Jane Biesa explica qué haría el proyecto de ley de la Asamblea 221 y el papel que desempeñan las abejas en el sur de Nevada. A propósito, los expertos lo calificaron de desastre. En redes sociales lo ridiculizaron como crueldad animal. Pero un mes después, esas mismas abejas desataron una revolución agrícola y generaron más de 2,5 millones de dólares en ganancias. La crisis agrícola de Nevada. En medio del desierto de Nevada hay una franja de tierra tan seca y tan alcalina que ni las malas hierbas logran sobrevivir. Es una isla de polvo, rodeada de un silencio abrasado por el sol, sin ríos, sin bosques, solo el viento arrastrando arena sobre un suelo olvidado. Durante décadas, esta tierra se burló de la idea de la agricultura. Los cultivos fracasaban, el agua desaparecía y el suelo, cargado de sal milenaria, se convirtió en algo que los agricultores temían. Una serpiente enrollada bajo sus pies, esperando atacar en cada temporada de siembra. Pero en 2023, un grupo de agricultores decidió contraatacar. No estaban plantando nuevas semillas, no estaban cambiando la tierra, estaban liberando millones de insectos en ese páramo. No cualquier insecto, abejas. El mundo observó incrédulo. Los videos del extraño experimento inundaron las redes sociales. ¿Qué clase de agricultor suelta abejas en un salar? ¿Era desesperación, delirio o algo mucho más extraño? Lo que ocurrió después no solo silenció a los críticos, reescribió lo que creíamos saber sobre la polinización, las especies nativas y cómo la vida, incluso en los lugares más duros, siempre encuentra un camino. Y todo comenzó aquí, en esta isla de tierra resquebrajada y sueños imposibles. El experimento burlado. Todo empezó con una llamada telefónica y un viejo artículo de investigación. La doctora Clara Martínez, una entomóloga con fama de perseguir ideas extrañas, había dado con un estudio de los años 70 casi olvidado en un archivo estatal. Describía una especie de abeja solitaria, excavadora, que antes prosperaba en los suelos alcalinos de Nevada, hasta que los pesticidas y la pérdida de hábitat las empujaron al borde de la extinción. El estudio afirmaba que estas abejas no solo eran sobrevivientes, eran polinizadoras perfectas de la alfalfa. Pero Martínez no quería solo estudiarlas, quería devolverlas a la vida. Su propuesta era radical: recrear su antiguo hábitat salando la tierra, aumentando deliberadamente la salinidad del suelo, y luego liberar millones de abejas alcalinas en él. Donde la mayoría veía muerte, ella veía adaptación. Donde los expertos veían fracaso, ella veía un eslabón ecológico perdido. Cuando el agricultor Bill Richardson aceptó intentarlo, las cámaras lo registraron todo. Camiones esparcieron gruesas capas de sal sobre una parcela de 5 acres. Los trabajadores enterraron una red oculta de riego. Luego llegó la entrega. Millones de abejas vertidas directamente en un suelo por el que la mayoría no se atrevería a caminar descalza. Internet estalló. «Esto es una locura», decía un titular. «Nevada sala su propia tierra de cultivo», se burlaba otro. Los videos de abejas retorciéndose sobre la tierra blanqueada por la sal se hicieron virales, presentados como prueba de la decadencia agrícola. Los grupos animalistas lo llamaron crueldad. Incluso entomólogos con experiencia lo descartaron como una fantasía costosa. Lo que nadie sabía, todavía, era que bajo esa superficie resquebrajada ya comenzaba a despertar algo. Algo que haría que todos se arrepintieran de haberse reído. Arquitectas subterráneas. Durante días parecía que no ocurría nada. El desierto seguía quieto, azotado por el viento, vacío. Desde fuera, todo indicaba que los críticos tenían razón. Millones de abejas liberadas en un páramo salado habían desaparecido sin más. Pero bajo tierra se estaba formando una historia distinta. A diferencia de las abejas melíferas, las abejas alcalinas son solitarias. No construyen colmenas ni siguen a una reina. Cada hembra se convierte en su propia arquitecta, en su propia colonia. A las pocas horas de ser liberadas, empezaron a excavar túneles bajo la costra salina, ejes perfectamente redondos que descendían casi 60 centímetros. Al fondo, cada abeja tallaba un conjunto de diminutas cámaras de cría,
donde almacenaba polen, ponía huevos y sellaba las habitaciones con paredes cerosas. La sal, que debía matar todo lo demás, se convirtió en una fortaleza. Conservaba la humedad del suelo lo justo para evitar que los túneles colapsaran, mientras mantenía alejados a depredadores, parásitos e insectos competidores. El sistema de riego escondido bajo la superficie enviaba pulsos casi imperceptibles de agua, lo suficiente para sostener la arquitectura sin inundarla. Para los de fuera, la parcela parecía muerta. Para las abejas, era la ciudad perfecta. La doctora Martínez observaba a distancia, documentando un comportamiento que pocos científicos habían presenciado a esa escala. Comenzaron a surgir patrones. Colonias densas formándose cerca de las zonas húmedas, un espaciamiento coordinado de túneles, un ritmo de construcción tan preciso como cualquier plano de ingeniería. Aún así, nada de eso garantizaba el éxito. Las abejas habían construido sus hogares, pero ¿polinizarían? ¿Podrían desbloquear el único cultivo que los agricultores de Nevada nunca habían logrado dominar? La respuesta seguía oculta en los días por venir. La ciencia de la polinización. La alfalfa no entrega sus semillas fácilmente. Sus flores esconden una defensa extraña, una que incluso las abejas melíferas evitan. Dentro del brote se encuentra un mecanismo cargado por resorte, una especie de catapulta floral que se dispara con un chasquido al ser activada. Para que la flor se polinice, esa trampa debe dispararse. Pero la mayoría de las abejas la odian. El chasquido las sobresalta, a veces incluso las hiere. Las abejas melíferas aprenden pronto a evitarlo, bebiendo néctar sin tocar jamás el polen. Durante décadas, esta sola característica saboteó en silencio la industria de la alfalfa en Nevada. Los campos florecían en oleadas violetas, solo para marchitarse sin producir semilla. Los agricultores trajeron miles de colmenas de abejas melíferas, pero año tras año, los rendimientos seguían siendo bajos. Las flores eran hermosas, pero estériles. Ahí entraban en juego las abejas alcalinas. A diferencia de sus primas de colmena, las abejas alcalinas no evitaban el chasquido. De hecho, parecían hechas para él. Su peso, su forma de acercarse, la manera en que aterrizaban, todo en ellas activaba el mecanismo de la alfalfa con precisión quirúrgica, y en lugar de huir, se apoyaban en el impacto, sus cuerpos cubiertos de polen que luego llevaban a la siguiente flor. Donde otras abejas habían fracasado, estas polinizadoras nativas prosperaban. La doctora Martínez lo había sospechado desde hacía tiempo, pero ningún estudio de laboratorio ni informe archivado podía prepararla para lo que estaba a punto de ocurrir en el campo. El suelo estaba vivo, las abejas estaban activas, y ahora, por primera vez en décadas, la alfalfa de Nevada había encontrado a su compañera ideal. Aún así, nadie podía prever lo que revelaría la próxima cosecha. El punto de inflexión. 3 semanas después de la liberación, algo cambió. Los campos no eran más ruidosos. No había enjambres ni nubes zumbando en el aire. Pero si mirabas con atención, de verdad con atención, podías notar la diferencia. Las flores habían empezado a responder. Pequeñas variaciones en la densidad de la floración, formación inusualmente temprana de vainas, un patrón de polinización que parecía demasiado consistente para ser casualidad. Los investigadores instalaron cámaras de campo para seguir el comportamiento de las abejas a lo largo de las hileras de alfalfa. Lo que captaron desconcertó incluso a los escépticos. Las abejas alcalinas no solo visitaban flores, las trabajaban como técnicos entrenados. Cada abeja aterrizaba con fuerza deliberada, activaba el mecanismo de chasquido de la flor, recogía polen y se movía metódicamente de planta en planta. No había dudas, no había movimientos desperdiciados, solo repetición, cientos de veces al día. Más importante aún, las abejas no estaban limitadas por las condiciones que ralentizan a las abejas melíferas. Mientras las temperaturas superaban los 100 grados, las abejas alcalinas seguían activas, imperturbables ante el calor. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, cubriendo acres con una eficiencia que parecía industrial. Al mismo tiempo, las colonias subterráneas se expandían, nuevos túneles, nuevas cámaras. Los huevos puestos semanas antes estaban eclosionando y la siguiente generación de polinizadoras ya estaba alzando vuelo. Lo que había comenzado como una sola liberación se estaba convirtiendo en un motor autosuficiente, y aún así nadie quería celebrar. No todavía. Las abejas estaban funcionando,
Las plantas estaban respondiendo, pero hasta la cosecha todo seguía siendo especulación. Aún así, los datos se acumulaban. Algo estaba ocurriendo en el desierto de Nevada, algo que ya no se podía ignorar por mucho más tiempo. Olas de choque en la cosecha. Cuando llegó la temporada de cosecha, no hubo anuncios grandilocuentes, no hubo conferencias de prensa, solo máquinas avanzando en silencio por los campos, recolectando lo que había crecido bajo la sombra del escepticismo. Para Bill Richardson, el agricultor que hizo la mayor apuesta, era el momento de la verdad. No solo había arriesgado dinero en este experimento, había apostado su reputación. Entonces llegaron los números. Campo por campo, los analistas hicieron los conteos. Donde normalmente las granjas de alfalfa de Nevada producían entre 272 y 362 kilos de semilla por acre, las parcelas de Bill rendían más de 1.800. En algunas secciones, esa cifra superaba los 2.000. Los cálculos se verificaron 3 veces. El equipo se inspeccionó buscando errores, pero los resultados se mantuvieron. Nadie había registrado antes rendimientos de semilla de alfalfa así bajo las condiciones de Nevada. El impacto económico fue inmediato y sorprendente. Con la semilla vendiéndose a $12 la libra, cada acre ahora generaba más de $15,000 en ingresos. En toda su operación de 200 acres, la ganancia neta de Bill había aumentado en más de $2.500.000 en una sola temporada. La noticia se propagó rápido. Los periodistas que antes se habían burlado del experimento con abejas regresaron, esta vez con cámaras encendidas y cuadernos abiertos. Universidades agrícolas enviaron investigadores para estudiar los criaderos de abejas. Agricultores vecinos que antes habían reído de Bill ahora pedían consultas, planos, recetas de suelo. Pero quizás la respuesta más reveladora vino desde mucho más allá de Nevada. En los meses siguientes, cooperativas agrícolas de todo el oeste comenzaron a planear sus propias liberaciones de abejas alcalinas. Lo que se había ridiculizado como locura del desierto se estaba convirtiendo rápidamente en un modelo a seguir. Y aún así, la mayoría ya estaba cometiendo un error fatal. Imitadores y fracasos. Habían visto los números, habían visto los videos y pensaron que entendían la fórmula: suelo salado, abejas alcalinas y una ganancia repentina. A través de distintos estados, los agricultores se apresuraron a imitar el extraño experimento de Nevada, pero estaban persiguiendo sombras. En California, parcelas enteras fueron saladas y llenas de abejas, pero sus suelos eran diferentes, menos alcalinos, más compactos. Las abejas se negaron a anidar. En Utah, los sistemas de riego se instalaron demasiado superficiales. Una tormenta de verano destruyó los túneles en una sola noche. Los agricultores de Colorado subestimaron el frío, la altitud, el delicado ritmo de temperatura y tiempo. Las abejas no murieron, simplemente se fueron. Lo que no habían visto desde afuera era la precisión silenciosa detrás del éxito de Nevada. La composición mineral de la sal no era aleatoria. Los niveles de humedad no eran al azar, y las abejas no eran solo una especie cualquiera, eran esta especie, criada y reintroducida en el ambiente exacto al que se habían adaptado durante milenios. Cuando los imitadores se dieron cuenta de su error, ya habían perdido cosechas enteras. Algunos habían perdido sus inversiones. Unos culparon a las abejas, otros culparon al método. Pero en Nevada, las granjas seguían creciendo y el desierto seguía zumbando. Lecciones para el futuro. Tras la silenciosa revolución de Nevada, el mundo no vio solo abejas, vio un sistema que funcionó porque nunca fue pensado como un atajo. Fue una solución nacida de escuchar con profundidad a la tierra, a las especies olvidadas, a los patrones enterrados en viejos informes de suelo y notas de campo polvorientas. La doctora Martínez no se limitó a liberar insectos. Resucitó una antigua asociación entre especie y ecosistema, una que la agricultura moderna había arrasado y pavimentado en su afán de velocidad y control. En ese sentido, la abeja alcalina no era una herramienta, era una maestra. Lo que Nevada demostró es que la naturaleza rara vez recompensa la fuerza bruta. La tierra no responde a atajos, y a veces el sistema más eficiente es el que ya está escrito en el ADN del propio lugar. Hoy, mientras la agricultura global enfrenta sequías, colapso de polinizadores y agotamiento del suelo,
el extraño experimento de Nevada se erige tanto como excepción como advertencia, no porque fracasara, sino porque triunfó haciendo todo de manera diferente. En un mundo que a menudo se burla de lo que no entiende, a veces las mejores ideas parecen locura, hasta el momento en que empiezan a funcionar. Lo que comenzó como un chiste en el desierto se convirtió en un modelo para el futuro. Las abejas de Nevada no solo polinizaron cultivos, reescribieron las reglas. En un mundo que persigue la innovación, a veces las soluciones más poderosas están enterradas en el pasado, esperando a que alguien cabe lo suficientemente hondo.